we've been here doing this for 14 years. The last 5 felt like 20. Richard Rawlings estaba de pie en esa sala de audiencias en una fresca mañana de septiembre, todavía con esa sonrisa confiada que la gente conocía de Fast and the World. Pero cuando el juez leyó la sentencia, algo cambió. Sus rodillas cedieron. El hombre que construyó un reino revendiendo Mustangs y jactándose de tratos millonarios se desplomó ahí mismo, aferrado al barandal mientras las cámaras hacían clic. Resultó que el rey de los autos había construido su imperio sobre algo más oscuro, y la verdad era lo bastante fea como para silenciar una sala de audiencias llena. La gente observó mientras entraba la seguridad y Rawlings era escoltado con la mirada baja. Ese fue el día en que el hombre más confiable de los autos en Estados Unidos se convirtió en el más buscado. Pero, ¿cómo cayó Richard Rawlings de héroe a esposado? You know, I don't think so. I've got some things I've been wanting to do for a while, and we've been building cars, we've been really busy. There's definitely a different direction I want to go, and here I can't do both. El rey de los autos. El sol de Dallas ya ardía, cuando Richard Rawlings entró a un viejo taller en una calle tranquila, mirando marcos de autos polvorientos y parabrisas agrietados como si fueran oro esperando ser desenterrado. Este fue el comienzo de lo que se convertiría en Gas Monkey Garage. Si alguna vez viste Fast and Loud, probablemente recuerdes a Rawlings inclinado sobre motores con esa confianza relajada, cerrando tratos por teléfono mientras su equipo corría para terminar los autos. Podrías decir que era el sueño americano en movimiento, filmado en alta definición con música rock de fondo. No tuve tiempo de pista. Acabamos de terminar el auto, igual que ustedes. Richard, nacido en 1969, había comenzado a comprar y vender autos mucho antes de que los equipos de televisión lo siguieran, y afirmaba haber vendido miles, suficientes para abrir un bar, un restaurante y más tarde un local de música en vivo, construyendo un mini imperio que olía a aceite de motor y barbacoa. Fast and Loud se estrenó en 2012, y durante 8 años atrajo a espectadores que querían ver chatarra convertida en subastas de 6 cifras, con Richard estrechando manos, encendiendo cigarros y marchándose en algo tan ruidoso que despertaba a todo el vecindario. En su punto más alto, Fast and Loud fue uno de los programas automotrices más vistos del canal Discovery, atrayendo millones de espectadores por episodio y haciendo de Richard un nombre familiar incluso para quienes no se interesaban por los autos, pero amaban la sensación de ganar. Richard interpretó el papel a la perfección, usando camisas llamativas, llegando a reuniones en Mustangs clásicos y autodenominándose el rey de los autos, con una sonrisa que sugería que podía salirse con la suya. Y en muchos sentidos, lo hizo. Gas Monkey Garage se expandió. El Instagram de Richard se llenó de fotos en heads y multitudes animándolo en exhibiciones de autos. Negocios con el nombre Gas Monkey aparecieron en varios lugares, vendiendo de todo, desde mercancía hasta cerveza. Se asoció con Dodge, apareció en SEMA y se convirtió en el rostro del ajetreo moderno de la compraventa de autos en Estados Unidos. Construyó una identidad que decía: si trabajas duro y te mueves rápido, tú también puedes vivir así. Richard hizo que la vida de revender autos y beber cerveza pareciera glamorosa, incluso mientras su equipo trabajaba horas brutales tras bastidores, corriendo contra plazos que el programa rara vez mostraba. ¿Pero realmente conocías a Richard Rawlings? Lo viste chocando las manos con su equipo, cerrando tratos de último minuto y organizando fiestas en el taller. Pero la realidad detrás de esa personalidad televisiva era mucho menos brillante. El análisis de Slash Gear sobre su vida después del programa revela cómo el imperio de Richard enfrentó tiempos difíciles después de que Fast and Loud terminara en 2020. Gas Monkey Bar and Grill cerró, la energía alrededor de la marca se desaceleró, y los fans notaron a Richard cambiar el enfoque del taller a nuevos proyectos que no siempre salían bien. Lanzó un canal de YouTube, intentó mantener viva la marca y trabajó en proyectos automotrices que no tenían la misma adrenalina que capturaba el programa. Richard seguía ahí, seguía comprando, vendiendo y hablando en grande, pero el ruido de Fast and Loud se había ido, y con él, el brillo protector que mantenía las críticas a raya. La gente comenzó a hacerse preguntas sobre cuánto de Fast and Loud era real, cómo se hacían los tratos y si los autos construidos bajo presión para cumplir con plazos televisivos eran tan sólidos como parecían bajo las luces del estudio. Comenzaron los rumores sobre facturas impagas y decisiones empresariales difíciles en los foros. La imagen de Richard como el imparable rey de los autos empezó a agrietarse. Y eso nos lleva al rumor que explotó en TikToks nocturnos.
y shorts de YouTube que afirmaban que Richard había sido sentenciado por un escándalo con un Mustang. Una historia que nunca ocurrió, pero que sonaba creíble porque la línea entre su confiada personalidad televisiva y los problemas detrás de la marca se volvió borrosa con el tiempo. Verás, Richard Rawlings vendió el sueño de convertir óxido en oro. Sin embargo, la realidad del negocio automotriz es mucho más complicada, llena de números duros, facturas de impuestos y papeleo legal que no da buen material para la televisión. Pero, ¿cómo se convirtió el tipo de autos más confiable de Estados Unidos en el más buscado en los ojos de Internet? La verdad es que las grietas en esa fachada perfecta comenzaron con algo tan simple como una auditoría fiscal. Y lo que esa auditoría descubrió llevaría a preguntas que ningún equipo de cámaras podría editar. El desmoronamiento. Now I gotta get my thoughts together and go tell the monkeys. I'm sure they're gonna be a little upset, maybe a little worried about what the future's gonna bring, because everybody seems to think that, one man can take down the mountain, but I don't believe that. Las grietas en esa fachada perfecta comenzaron con algo tan simple como una auditoría fiscal. En la primavera de 2023, un agente del IRS abrió una carpeta con el nombre de Richard Rawlings, esperando otra revisión rutinaria de los libros de un empresario famoso. Rawlings, el rostro que todos conocían por Fast and Loud, había construido una imagen pública de victorias constantes, grandes ventas. No tengo licencia de carreras de aceleración, y subirme a un auto de 3.000 caballos de fuerza sin tiempo de pista ni experiencia, y fiestas con multitudes gritando por Gas Monkey Garage. Pero los números no coincidían con el estilo de vida. Una línea de gastos por piezas de restauración se veía demasiado limpia, y los documentos de la venta de un Mustang personalizado tenían algo raro en el VIN. Al principio, parecía un error tipográfico, una letra mal, un número invertido, pero cuando el investigador revisó el VIN en las bases de datos federales, el registro fue rechazado y el sistema lo marcó como inexistente. No era solo un dígito equivocado en el papeleo, era un VIN vinculado a un auto que, técnicamente, no existía. El auto había sido presentado como una restauración rara de un Mustang, pintado de un azul metálico brillante, llevado a exhibiciones donde las multitudes se reunían para tomar fotos, y publicado en redes sociales con subtítulos celebrando una venta de 6 cifras. Los fans recordaban a Richard al volante, acelerando el motor, sonriendo para la cámara, prometiendo que ese sería el auto que rompería récords de subasta. Tras bastidores, el IRS comenzó a colaborar con el Departamento de Transporte y los departamentos estatales de vehículos para verificar las transacciones de Richard. Cuanto más profundo indagaban, más inconsistencias encontraban, registros de ventas y restauraciones que no coincidían. Autos que deberían haber requerido pruebas de emisiones y pagos de registro carecían de esos documentos, y gastos de piezas declarados como deducciones comerciales aparecían sin recibos que coincidieran con las facturas mostradas en sus canales. Uno de los clips del propio canal de YouTube de Rawlings, tomado de un recorrido casual por el taller, mostraba ese Mustang bajo luces brillantes, pulido y perfecto. En el fondo, Richard reía con su equipo, hablando del siguiente proyecto mientras la cámara pasaba sobre las piezas del motor. Sin embargo, cuando los investigadores detuvieron el vídeo y revisaron la placa VIN visible en la toma, no coincidía con ningún documento de restauración archivado en los registros de Texas. Lo que descubrieron a continuación sorprendería incluso a los investigadores más experimentados. Un análisis más profundo sugirió que el automóvil había sido construido a partir de una carrocería recuperada. Aún así, la documentación se presentó bajo un título diferente, eludiendo tarifas y evitando las inspecciones que una construcción legítima de alto valor habría requerido. Este Mustang, que alguna vez fue una estrella en el imperio de redes sociales de Richard, se convirtió en el hilo que comenzó a desentrañarlo todo. El IRS lanzó silenciosamente una investigación federal por posible fraude fiscal, centrándose en las deducciones comerciales presentadas bajo Gas Monkey Holdings, las ventas de mercancía relacionadas con el programa y los ingresos de apariciones internacionales que podrían no haber sido reportados correctamente. Un rastro de dinero vinculado a subastas en el extranjero y a coleccionistas privados que compraron autos restaurados levantó más preguntas sobre si las declaraciones de aduana y exportación se habían presentado adecuadamente. Durante años, Rawlings había afirmado públicamente que revendía cientos de vehículos al año, pero la auditoría reveló vacíos, con algunas transacciones en la documentación que exige la ley federal. A puerta cerrada, un equipo de investigadores reconstruyó cada venta,
cada transferencia y cada publicación en redes sociales que mostraba un auto con una placa o etiqueta VIN visible. Extrajeron clips de vídeos de YouTube, episodios de Fast and Loud, e incluso reels de Instagram, cruzando las marcas de tiempo con las facturas que las empresas de Richard habían presentado al IRS. Lo que comenzó como una simple revisión de declaraciones de impuestos se convirtió en una investigación federal a gran escala, con agentes visitando subastas, entrevistando a compradores anteriores y revisando registros que Richard probablemente asumió que nunca saldrían a la luz. El hombre que se hizo famoso por convertir óxido en oro enfrentaba ahora una realidad muy distinta, una en la que cada detalle importaba y cada recibo faltante se convertía en un posible cargo. El rey de los autos, el tipo en quien los fanáticos confiaban para entregar construcciones frente a las cámaras mientras hacía bromas y encendía cigarros, estaba bajo escrutinio federal. El Mustang con el VIN falso se convirtió en el símbolo de un sistema que había comenzado a colapsar desde dentro. Pero ¿qué se escondía detrás de esas puertas cerradas que ni los aliados más cercanos de Rawlings vieron venir? El imperio secreto. Lo que buscamos no está en los vídeos en línea, sino que fue ocultado en un espacio que el personal de Gas Monkey alguna vez llamó la jaula. Para la mayoría de los visitantes, parecía solo otra área de almacenamiento en la parte trasera del almacén de Dallas, llena de paneles viejos, cajas de carburadores y cajas etiquetadas a mano. Pero detrás de una pared falsa, los investigadores encontraron lo que luego describieron como un pequeño laboratorio de falsificación de grado industrial. La auditoría, que comenzó con un solo VIN falso, había llevado a los agentes federales a esta habitación oculta. Entraron con una orden judicial una mañana húmeda, empujando entre estantes de llantas polvorientas y pasando sobre baldosas rotas hasta llegar a una pesada puerta metálica. Dentro, encontraron equipos de grabado láser de alta gama, placas VIN en blanco y impresoras capaces de producir calcomanías de registro tan convincentes que podían pasar cualquier inspección superficial. Sobre un banco de trabajo metálico rayado había archivos con información original de VIN obtenida de compras en deshuesaderos, junto con libros de contabilidad que indicaban qué identidades serían asignadas a qué construcciones. Esto no era simple restauración de autos, era robo de identidad sobre ruedas. Autos con historiales dudosos, carrocerías dañadas por inundaciones o chasis robados renacían dentro de esa jaula con nuevas identidades, reetiquetados como Clean Classics, listos para ser subastados. Podían hacerse pasar por hallazgos raros, completos con números coincidentes documentados que los compradores aceptaban sin dudar. La operación era tan sistemática que los agentes federales señalaron más tarde como algunos VIN habían pasado por 3 o 4 estados antes de regresar a Texas bajo un nombre nuevo, listos para una venta pública respaldada por la marca Gas Monkey. Lo que hizo el descubrimiento aún más impactante fueron los testimonios de extrabajadores que, durante años, permanecieron en silencio, creyendo que lo que ocurría en la jaula era solo negocio del taller. Un ex técnico contó que le dijeron que simplemente lijara lo viejo y dejara que las nuevas placas hablaran por sí solas, creyendo que era parte de una restauración normal. Otro mencionó haber visto grandes pagos en efectivo intercambiados después del horario laboral cuando coleccionistas privados recogían construcciones específicas sin que se presentara ningún documento formal. Fragmentos de los propios vídeos de YouTube de Richard Rawlings capturaron sin querer destellos de esta operación secreta. En un clip, Richard guiaba a los espectadores por una sesión nocturna en el taller, y las luces de cámara iluminaban una esquina de la puerta cerrada mientras bromeaba diciendo, "Proyectos que aún no podemos mostrar". En ese momento, los espectadores pensaron que era un adelanto de una nueva construcción, otra exclusiva de Gas Monkey. Sin embargo, los investigadores vieron el mismo clip y reconocieron las bisagras reforzadas y la entrada con teclado, marcas que ya habían visto en las fotos del taller enviadas por denunciantes. Y no era algo a pequeña escala. Los informes posteriores revelaron que más de 50 autos habían pasado por este sistema en un lapso de 2 años, con ganancias estimadas en millones. Los autos restaurados frente a cámara generalmente tenían documentación limpia, pero los proyectos fuera de cámara se filtraban por este sistema oculto, permitiendo que la operación funcionara a plena vista. La jaula se convirtió en la sala de control de un esquema que alimentaba el hambre de la marca por construcciones raras y grandes ventas, mientras creaba una fuente de ingresos oculta que nunca fue grabada, nunca reportada y nunca cuestionada por compradores que confiaban en el nombre Gas Monkey. Desde la fundación de Gas Monkey Garage hasta el estreno de su programa Fast and Loud, llamarlo brillante sería quedarse corto.
Esto fue lo que llevó a los fiscales federales al caso. Esto fue lo que transformó a Richard Rawlings, alguna vez el rey de los autos, en el sujeto de una investigación criminal que iba mucho más allá de un simple Mustang con un VIN falso. La reputación construida sobre tratos rápidos y restauraciones relucientes se derrumbó bajo el peso de las pruebas extraídas de esa pequeña habitación oculta, donde el mito de Gas Monkey chocó con la realidad de la ley federal. El esquema alcanzó su punto máximo con una traición devastadora, cuando alguien dentro del taller se volvió contra Rawlings y entregó la pieza final de evidencia que los investigadores necesitaban para acercarse.